Bien, pues buenos días a todos. Vamos a celebrar esta tercera jornada de los seminarios martes a las 13 sobre ingeniería de bioprocesos que están patrocinados por Bayer y por Fertiberia. En el día de hoy tenemos una visión industrial de ingeniería de bioprocesos. Estará impartida por el doctor Horacio Rodríguez, que es jefe del área de desarrollo de extractos vegetales de la empresa Biosearch Life. Bueno, Horacio, no sé si estás ahí ahora presente. Cuando quieras puedes. Muy buenas. Buenas tardes. Voy a comenzar. Voy a poner la cámara un poco para presentarme. Y nada, como ha comentado, soy responsable de la línea de desarrollo de extractos en la empresa Biosearch Life y me dispongo a juntar o poner la presentación. Vamos a ver, con la cámara. ¿Se ve correctamente? Sí, adelante, comparte. Eso. Vale. Adelante, Horacio. Bien. Sí. Bueno, el título que le hemos dado a esta presentación es Desarrollo de nuevos productos y preparación de extractos vegetales de la idea a la industria, y voy a procurar en el poco tiempo que tenemos, 45 minutos, pues un poco hacer inicialmente una visión rápida de lo que son los extractos, el valor que tienen los extractos vegetales hoy en día, porque cada vez están convirtiéndose más en una tendencia en su aplicación, y posteriormente pues entraremos dentro de la parte de desarrollo y fabricación industrial. Presentando mi empresa, la empresa Biosearch Life, tiene 4 plataformas de productos principalmente. Se dedica a productos para la salud, productos naturales, y sería la línea de probióticos, la línea de lípidos y la línea de extractos naturales. Luego está la línea Go Functional, que sería aplicación a productos de mercado, es decir, son componentes activos, aplicación ya sean complementos como medicamentos, alimentos y bebidas, etcétera. Vamos a comenzar la presentación. Yo siempre he puesto este mismo ejemplo. Un poco definir los extractos vegetales es lo mismo que definir lo que ya 470 años antes de Cristo, Hipócrates mencionaba en su frase: que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Es decir, ya se sabía en aquella época que una dieta determinada podía favorecer algunos beneficios en la salud. Posteriormente todo esto lo sabemos todos, por ejemplo, un ejemplo tan típico como la dieta mediterránea. Por definir los productos naturales y extractos vegetales, ya que hay muchos tipos, una infusión de una planta llevada a sequedad podría llamarse extracto. No obstante, un poco los extractos que son un poco tendencia y que tienen más valor son los que están estandarizados en principios activos vegetales. Estos principios activos son propios del metabolismo secundario de la planta. Es decir, las plantas tienen un metabolismo primario común a todas las especies, donde los lípidos, las grasas, las proteínas, los azúcares, y luego un metabolismo secundario que es propio de cada especie, incluso de la zona, altitud, temperatura, donde vive tal planta, tal organismo. Existen quimiotipos, etcétera, y muchas veces pues se diferencia son moléculas protectoras frente a los factores externos. Al hablar de extracto, a mí me hace gracia cuando dice, bueno, extractos vegetales, ¿para qué voy a tomar un extracto para prevenir o tratar algún tipo de dolencia? No es ni mucho menos es tan potente como un fármaco. Debemos saber, y si no estamos aquí para comentarlo, que la mayoría de los medicamentos existentes en el mercado, lógicamente nadie ha añadido sintones en un matraz, moléculas, y ha creado algo y ha dicho, pues esto es bioactivo frente a esta enfermedad. Los medicamentos están inspirados o vienen de cabezas de series naturales. Un ejemplo claro sería la aspirina, todos lo conocemos como un antiinflamatorio, sabemos que a todos nos suena. Ácido acetilsalicílico, pues por supuesto fue descubierta en la corteza de sauce, de ahí su nombre, ácido salicílico, donde se descubrió el ácido salicílico.
y efectivamente pues una infusión, un extracto de corteza de sauce puede tener unas propiedades análogas al consumo de la aspirina. Y de forma general me gusta describirlo de la siguiente forma. Los seres humanos estamos expuestos a una serie de factores agresivos o de estrés como la radiación ultravioleta, los radicales libres, los microorganismos, bacterias, virus, etcétera. Y bueno, ya sabéis que nacemos con un sistema inmunitario que nos defiende o protege de tales factores externos. A lo largo del tiempo, por culpa de algún tipo de enfermedad o dolencia, este sistema inmunitario, puede verse afectado. Lo he representado borrándose, haciendo la transparencia. Y por supuesto que las plantas, por ejemplo el olivo, desde la imagen a un olivo, pues tienen moléculas, un sistema inmunitario, productos de metabolismo secundario, como decíamos, que lo que hacen es ayudarle a protegerle también de esos factores externos. Por lo tanto, un poco de forma general, para describir lo que sería la aplicación de los extractos vegetales, sería aislar ese sistema inmunitario de las plantas, metabolismo secundario, y aplicarlo a los humanos para reforzar el nuestro. Estoy aquí, me ha salido una pantalla. Vale. Bueno, todo esto viene de que nuestro cuerpo, voy a terminar en lo que sería la modulación enzimática, pero que nuestro cuerpo pues contiene una célula, sabemos que en el núcleo está el ADN y a partir de esa molécula de ADN da la orden para generar las miles de proteínas con las que lo hacemos todo prácticamente. Entonces, el funcionamiento de una proteína, si lo llevamos a lo absurdo, a lo más general, es que bueno, la enzima tiene un sitio activo donde coincide determinada molécula, que es el sustrato, y cambia su conformación y ese sustrato se transforma en un producto a lo largo de una ruta metabólica. Ya sabemos que una enzima se ve activada por un sustrato, incluso existen inhibidores. Por lo tanto, ese sustrato en nuestro metabolismo, en nuestras rutas metabólicas, puede ser una molécula en concreto, pero análogos estructurales naturales pueden funcionar perfectamente, tal y como vamos a ver en un ejemplo a continuación. Por ejemplo, el resveratrol, a todos sonará, porque bueno, fue de los más famosos, ese antioxidante del vino, luego estaba en determinados productos en el mercado. Hace unos años estaba muy en auge con la paradoja francesa, igual que está la dieta mediterránea, se decía que el consumo de vino pues aportaba propiedades longevas frente a envejecimiento, sería un poco antienvejecimiento, ¿no? Propiedades antienvejecimiento. Aparte de su capacidad antioxidante, se ha demostrado que estas propiedades que tiene esta molécula se debe a la analogía con el estrógeno. Por lo tanto, un poco estaríamos entrando con analogía con la hormona femenina y por lo tanto en lo que sería la ruta metabólica hormonal, los esteroles. Y efectivamente, pues eso hace que sea más bioactiva. No es tan simple, porque todo parece aquí, bueno, pues a partir de una analogía estructural podríamos encontrar rápidamente moléculas bioactivas frente a distintas dianas, enfermedades. Hay que tener en cuenta muchos factores porque, por ejemplo, el famoso bisfenol A, que estaba bueno en las latas de atún antiguamente, en el recubrimiento interno blanco, o lo que, bueno, ahora mismo todos los plásticos, biberones, etcétera, pues vienen con el marketing positivo, por supuesto, 0% bisfenol A. Y en este caso, siendo, como viene en la ilustración, una molécula también estructuralmente análoga al estradiol, los efectos son totalmente negativos y debido a que, bueno, se ha calificado como un disruptor endocrino, los bisfenoles. Por lo tanto, y ya terminando con la parte introductoria, dentro del metabolismo, pues existen una serie de rutas. Vemos que en cada uno de esos puntos sería el paso de un sustrato, una enzima, y va a transformar en un producto hasta llegar al final de la ruta metabólica. Con el tiempo y según el envejecimiento o dolencias que podemos sufrir cada uno, pues podemos imaginarnos que todo ese metabolismo sería pues un sistema de tuberías donde a lo largo de los años, pues bueno, cada uno, de una forma personal, por así decirlo, y no, el envejecimiento no es común en todos los humanos, cada uno tenemos una serie de enzimas que poco a poco se van expresando en menor proporción, etcétera. Y bueno, pues el trabajo de los investigadores y desarrollo de extractos naturales, al igual que de
fármacos y productos para la salud, es identificar desórdenes genéticos, es decir, por qué se producen, quizá por el mal funcionamiento o poca expresión o sobreexpresión del comportamiento de una enzima, y buscar moléculas, ya sea vegetales, en nuestro caso, etcétera, que pudieran un poco paliar este problema. Y pues a partir de ahí pues está la clave para, a partir de la idea, desarrollar productos frente a distintas dianas, que bueno, según el momento en el que estemos, pues cada vez hay tendencia hacia distintas dianas. Por ejemplo, ya sabéis, obesidad desde hace unos años, deporte, etcétera, síndrome metabólico y diabetes, son dianas actuales que intentan afrontarse. A partir de ahí, cada empresa luego intenta buscar las herramientas de marketing. Por ejemplo, en nuestro caso, pues seleccionamos las dianas terapéuticas, el formulado de los productos. A veces combinamos por sinergia distintos extractos, es decir, frente a la misma dolencia hay distintos mecanismos de acción. Por lo tanto, pues aplicamos principios activos vegetales que por sinergia afronten o combatan una enfermedad, una dolencia, cada una desde un mecanismo de acción, y por sinergia pues saca un producto más completo. Todo esto, además, pues intentamos validarlo in vitro, in vivo y bueno, y mediante pruebas en humanos. Por lo tanto, aportamos valor a lo que sería el producto. Como decíamos, una vez que uno tiene la idea, parece que ya está todo el camino recorrido, pero ni mucho menos. La idea es un poco la satisfacción inicial de que hay un camino a recorrer, pero en principio la mayoría de las productos, por ahí se escucha un micrófono que está encendido, y nada, como comentaba, para llegar al mercado, pues como todos sabemos, el camino puede ser bastante largo según el tipo de producto y las dificultades que nos encontremos por el camino. Prueba de ello es que, bueno, dentro de lo que sería un esquema habitual desde la idea hasta el lanzamiento e introducción de producto en el mercado, en esta etapa de tamizado de ideas, prácticamente el 99% de las ideas pues se quedan por el camino, ya sea por tema regulatorio, viabilidad económica, no acceso a materia prima porque es de otros países, cualquier tipo de problema, o simplemente porque en un estudio de mercado resulta que la tendencia está cambiando y ese tipo de diana a la que queremos acceder con el producto que queremos desarrollar, pues ya no es tan actual, y quizá pues la tendencia de mercado apunta hacia el diseño y desarrollo de otros productos. Por supuesto, a la hora en los extractos vegetales, ahora lo vamos a ver, existen determinadas, son productos de aplicación horizontal, es decir, una vez que tú tienes el extracto te puede valer para distintos sectores, alimentación, complementos, etcétera. Para medicamentos, y como sabemos, pues un producto en el mercado tiene una vida, es decir, está la introducción, crecimiento, madurez y retiro. A la hora de fabricar, desarrollar un producto, esto hay que tenerlo en cuenta, porque igual que un fármaco aguanta bastantes años, son productos que aguantan bastante tiempo en el mercado, los complementos, pues nada, se pasan de moda rápidamente, rápidamente la gente quiere mejoras en el producto o la versión plus, y esto hace que, bueno, tiempo en el mercado sea menor, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de afrontar, desarrollarlo. También es cierto que un fármaco, aunque aguante más tiempo en el mercado, el tiempo para desarrollarlo, ya sabéis, estudios preclínicos, estudios de seguridad, fase 1, fase 2, fase 3, pues se dilata entre 10 y 15 años, y en el campo de los extractos vegetales, ya que se trabaja con moléculas que están presentes en alimentos que habitualmente consumimos, en muchos casos, no en todos, este periodo de lo que sería desarrollo es menor para fabricarlo y poder sacarlo al mercado. Por supuesto, y más en este campo hay que tener en cuenta las regulaciones, aunque la tendencia actual sea hacia lo natural, hacia los productos naturales, productos vegetales, etcétera, sí es cierto que existe muchísima problemática regulatoria, que la reglamentación hace que en muchos casos muchos productos no lleguen a poder desarrollarse porque existen dudas si podrá aplicarse en el sector que uno lo necesita. Es decir,
algo tan fácil como un extracto vegetal, podemos pensar, bueno, pues lo he hecho en una galleta o en la leche y lo puedo consumir habitualmente. Pues existen muchísimas reglamentaciones en ese sentido y actualmente es bastante difícil la aplicación de un extracto, por ejemplo, en alimentación. En otros sectores como food supplement, ingredientes, etcétera, puede ser más fácil, pero en el sector de alimentación es bastante complicado. Y, por ejemplo, existe la ley Novel Food. La ley Novel Food es una ley en la que nos regimos bastante a la hora de las aplicaciones dentro del campo de los extractos, y es que es una ley que, por ejemplo, en Europa, todo producto o extracto que no haya sido consumido de forma regular o de forma significativa antes de 1997, pues no puede calificarse como seguro por historial de uso, y por lo tanto se define como nuevo alimento. Y uno puede afrontar su desarrollo, pero hay que hacerle ciertos estudios de toxicidad y seguridad alimentaria que se dilatan bastante en el tiempo, aparte del coste que ello conlleva. Entonces, muchas veces antes de afrontar el desarrollo de un producto, el tema regulatorio es importante para saber dónde voy a poder aplicarlo realmente y, en su caso, una vez que tengamos la solución, ver si interesa, si, por ejemplo, solo lo puedo aplicar en complemento alimenticio o no. En base a esta ley, todo lo que uno dice, bueno, pero es que yo me hacía infusiones, un ejemplo de infusiones de una planta, la gente a lo mejor no comérsela una hoja, pero las infusiones en una planta yo sé que se hacían antes de 1997. Y efectivamente, si eran infusiones, no era una alimentación, iba aplicado a algún tipo de dolencia. Por lo tanto, se pueden aplicar en food supplement. Este caso lo podemos ver bastante actual en el caso de la stevia. Parece que es un producto novedoso y no es así. Desde hace muchísimos años se está vendiendo en otros países, Paraguay, etcétera. No obstante, en Europa se calificó como novel food. Y bueno, hasta 2011 no se permitió lo que sería vender y solo el edulcorante, es decir, los componentes dulces de la stevia. 2011 se calificaron como novel food, pero se aprobó su empleo en determinados alimentos. Y bueno, hace un par de años es cierto que ya poco a poco se va ampliando. Hace un par de años sí se ha ampliado al uso de infusiones, es decir, en 2015, no, aunque estaba en los herbolarios, no era legal vender ni comprar lo que serían hojas de stevia, y todos la habíamos visto. Es decir, solo se podía vender el edulcorante. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces se hace la vista gorda y, como decía, hace 2 años, pues se amplió el permiso y ya se pueden vender productos derivados de stevia en Europa para infusiones. Y bueno, el motivo fue que demostraron en una ciudad de Alemania, se demostró que antes de 97 efectivamente pues habían producido infusiones de este alimento, y entonces había de esta planta, y por lo tanto había antecedentes de uso. Se corrigió y por lo tanto desde hace un par de años se puede utilizar también productos orientados a lo que sería, es decir, no solo edulcorantes, sino productos orientados a infusión. Hay que tener también en cuenta cuando uno va a desarrollar productos. Por ejemplo, he seleccionado un producto muy común, commodity, es decir, conocido desde hace tiempo, el extracto de pomelo, al 45% en bioflavonoides. Ya habréis visto bioflavonoides en algunos productos en el mercado orientados a la salud. Y bueno, esa reglamentación hay que orientarla no solo a la parte que nos puede interesar más desde el punto de vista técnico, como contenido en activo. Como he dicho, nuestros extractos están estandarizados en principio activo, un poco para saber luego la dosificación a la hora de consumirlos. La mejor forma de saber cuánto contiene del activo que me interesa. Esta diapositiva la he puesto por el tema de la microbiología. Es decir, existe una serie de reglamentaciones y de límites según sea el producto objetivo, de microbiología, metales pesados, benzopireno, disolventes, pesticidas. Y bueno, en este sentido también hay que tenerlo en cuenta en el desarrollo de productos. Yo puedo obtener un producto con un alto nivel de activo, pero también debo conseguir que todas estas sustancias que están en la materia prima, de donde yo voy a hacer la extracción, que están presentes, no vayan a poder superar estos límites. A la hora, otra parte importantísima en el campo de los extractos es identificación y el acceso a la materia prima. Es decir, yo aquí tengo unos pomelos,
lógicamente el pomelo, todos habéis ido al supermercado y veis que es un producto bastante caro. Si quisiéramos hacer un extracto para venderlo a partir de pomelo, pues sería nos saldría carísimo. Ahora veremos que una de las partes más importantes a la hora del cálculo de costes es el ratio. ¿Cuántos kilos de materia prima necesito para preparar un kilo de producto? Y bueno, si a la hora del desarrollo, imaginando que fuesen 10 kilos, pues ya sabemos que el precio del kilo de materia prima tendremos que multiplicarlo por 10 a la hora de calcular costes. Es decir, que si yo compro, vamos a imaginar a buen precio, un kilo de pomelo a 5 euros y tengo ratio 10, es decir, de 10 kilos de planta obtengo un kilo, pues podemos hacer la cuenta fácilmente. He dicho 5 euros por 10, 50 euros. Ya eso sería mi kilo de extracto que voy a desarrollar solo en materia prima, serían 50 euros. Por lo tanto, pues quizás ya andaría en desventaja frente a la competencia que está utilizando otra materia prima. Y en este tema, pues es muy importante en el campo de los extractos vegetales que siempre que se pueda, el aprovechamiento de sus productos, que todos sabemos que es un tema muy en auge, porque, bueno, si normalmente los bioflavonoides, los flavonoides de los cítricos están en la cáscara, pues esto, el alimento en sí que consumimos entero nos puede salir carísimo, pero resulta que, bueno, se generan miles de toneladas de subproductos que sería la cáscara, que realmente es lo que nos interesa. Por lo tanto, siempre en el campo de los extractos vegetales hay que identificar muy bien el activo que necesitamos, en qué parte se encuentra y, por supuesto, saber la forma más barata de poder acceder a él. Teniendo en cuenta también la ley de Novel Food. Es decir, en este caso no hay problema porque la cáscara se ha empleado para distintos desarrollos de productos, se machaca y cuando hemos tomado zumo, es decir, zumos de pomelo, pues sabemos que en el sistema de fabricación ha entrado la cáscara en contacto. Pero bueno, en este caso no habría problema. En otras materias primas dice uno, bueno, pues yo fresa sí, dice, vale, pero hoja de fresa, si no está demostrado que se ha añadido en algún alimento, pues no podría sacarlo, no podría, por ejemplo, presentarlo un producto para poder aplicar en alimentación. Por supuesto, otra de las partes más importantes es, en este campo, la demostración. Al igual que un fármaco, medicamento, se demuestra su empleo a la dosis, pues los extractos vegetales, en nuestro caso, en Bioser Life, una de las partes más importantes es darle valor a nuestros productos y, por lo tanto, ejecutamos lo que sería screening o ensayos de validación funcional, in vitro, in vitro, in vivo y en algunos casos también con clínicas con voluntarios, etcétera. Ahora entrando dentro de lo que sería un esquema de desarrollo, en este caso en Bioser o en empresas de, bueno, pues sirve que normalmente es el orden habitual a la hora de desarrollar un extracto, pues lo primero sería el diseño, desarrollo. Una vez aprobada la idea, como decíamos, una vez que ha pasado el corte y se sabe que, bueno, que se puede afrontar el desarrollo, pues bueno, diseño y desarrollo a escala laboratorio del proceso de fabricación. Eso es siempre importante. Lo primero, un poco definir un extracto, una planta, una materia prima puede tener 200, 300 moléculas. Unas en mayor proporción, otras en menos. Pero quizá, imaginando del pomelo, a mí no me interesa todo lo que tiene. A mí me interesan los bioflavonoides. Por lo tanto, uno en el diseño, en los distintos departamentos, lo que hacemos es ver, por ejemplo, un tema importante es la solubilidad de ese activo, donde es más soluble, y a partir de ahí, pues fijar un sistema un proceso, diseñarlo, un proceso de extracción para intentar obtener un producto final enriquecido en ese componente. Entonces, una vez hechas las primeras pruebas, distintos disolventes, graduaciones alcohólicas, de etanol, en Bioser solo trabajamos con agua o mezcla hidroalcohólica. Si es cierto que en este sector de los extractos pues se pueden utilizar otro tipo de disolventes que regula la ley, por ejemplo en el campo de los aromas, pero nosotros por marketing ya solo empleamos agua, siempre que sea posible, o mezclas hidroalcohólicas para su obtención. Una vez definidas pues la mezcla a utilizar y el sistema, tiempos de extracción, etcétera, es decir, un poco la extracción que hacemos del té en nuestra casa.
Es decir, ¿cuánto tiempo tengo que dejar el té si analizáramos su contenido que me he preparado y qué temperatura he empleado en casa para que se obtenga la máxima concentración del activo que quiero obtener? Entonces, una vez definido eso, y que vemos que llegar al producto es viable, pues lo primero y más importante, con vista también a lo que serían costes y asegurarse un proveedor. En el campo de los extractos, pues son materias primas que son limitadas. Entonces, una vez que una empresa, cualquier empresa, pero una empresa como Bioser saca un producto al mercado, pues debe asegurarte que esa provisión de materia prima con distintos proveedores, etcétera. Y como decíamos, que sea rentable. Dentro de la distinta opción seleccionada la materia prima, qué subproducto o qué materia prima por seguir el mismo ejemplo, de pomelo debo elegir para sacar la máxima rentabilidad al producto. Posteriormente, una vez con cantidades mayores de materia prima, se afronta lo que sería el desarrollo a escala piloto en mayor cantidad, antes de afrontar las fabricaciones industriales, y en esta etapa, pues, por ejemplo, se obtiene productos ya en cantidades significativas para hacerle todo tipo de análisis. Empezar en escala laboratorio, un poco solo uno puede ver el nivel de activo, pero ya con estas cantidades pues puede afrontar todo tipo de análisis de contaminantes para que el producto resultante fijar y optimizar el proceso para que entre dentro de las especificaciones marcadas, tanto a nivel regulatorio, contaminantes, como a nivel de activo objetivo. Es decir, pues yo tengo el objetivo de llegar al 45% flavonoides, pues bueno, pues entonces básicamente esta es una buena etapa. Y por supuesto para lo que sería hacer ensayos de estabilidad, es decir, mi producto que obtengo es un producto robusto, a un producto que en 24 horas ya es semisólido como una miel. Entonces, bueno, esta etapa es importante y donde también se optimizan procesos. No podéis imaginar como una etapa como lo que en vuestra casa sería separar las hojas del té, que bueno, cuando viene en una bolsita de papel es muy fácil, pero bueno, a veces con un simple colador también se consigue, pero eso a nivel industrial con 3.000 o 5.000 kilos de materia prima, separarlo lo mismo de 20.000 litros de disolvente, pues bueno, existe saturación de filtros, etcétera, y es un mundo. Cada una de las etapas es un mundo. Algo que a priori puede ser sencillo, puede ser la parte más complicada del proceso. Entonces ya en lo que sería escala piloto, pues ese tipo de problemas se pueden predecir y bueno, y ayudar a contrarrestarlos, por así decirlo, con la maquinaria más adecuada. Una vez optimizado, se afronta el escalado del proceso o prueba industrial y posteriormente pues se evalúan los resultados ya con el producto industrial obtenido en nuestra fábrica, y si todo ha salido bien, según lo esperado, pues se hace una evaluación costes, no solo el coste de materia prima, en este caso ya son horas de equipo, como decíamos, una filtración, aunque ya, bueno, tenemos experiencia y podemos predecir, según viéndola en laboratorio y piloto, cómo va a ser de complicada industrialmente, pero una filtración que en pequeña cantidad puede ser normal, por determinados factores como nivel de fino, tamaño de las distintas partículas, puede ser muy larga y dilatarse en el tiempo a nivel industrial. Por lo tanto, se evalúa tanto el proceso de fabricación, hora de utilización de equipos, etcétera, como ya el producto resultante. Este producto que obtengo, que va a ser representativo del que sacaré al mercado, pues bueno, voy a realizarle la estabilidad, porque cuando vemos en un envase que un producto dura 2-3 años, pues claro, está basado en estudios que se han hecho, nosotros por ejemplo lo hacemos en distintas condiciones climáticas. Claro, no es lo mismo que un producto se conserve, se abra para añadirlo en un alimento o a la hora de fabricar un producto final, que se abra aquí en España que en la India, nivel de humedad, temperatura, etcétera. Por lo tanto, hacemos estudios de distintas condiciones climáticas y se le asigna un periodo de vida útil al producto. Y bueno, una vez que todo es correcto, se afronta lo que es la validación e implantación del proceso de fabricación determinado. Eso es bastante común. Se necesita, por tema de calidad, realizar varias fabricaciones consecutivas, varios lotes, donde el producto resultante siempre cumpla con la especificación marcada, para de esa forma avalar la robustez del método
y validarlo definitivamente para que sea empleado en fábrica cuando haya pedidos, etcétera. Por supuesto, hay muchísimos más factores, incluso más de los que aparecen aquí en el cuadro azul, como serían la evaluación del estado del arte. Eso se hace inicialmente, siempre se trabaja sobre lo que los demás han hecho, es decir, si más o menos, si uno va a un producto totalmente nuevo, pues realmente pues, en muy pocos casos empieza desde el principio. Siempre hay ensayos anteriores de cómo se obtiene el extracto, de la funcionalidad también, es decir, de distintos temas. Entonces, la evaluación de estado del arte, evaluación de la viabilidad económica, que se hace desde antes de comenzar el proyecto hasta en cada una de las etapas. Cada vez que se presenta un problema, pues la materia prima resulta que finalmente está a 8 euros el kilo y esta es la que vamos a poder conseguir, porque la que era más barata, esa no hay seguridad de provisión. Pues lógicamente se va calculando a lo largo del proceso lo que sería la viabilidad económica. Por supuesto, para cuando esté desarrollado el producto, tener también el aval para marketing y poder posicionarlo en el mercado sería la parte de validación funcional del producto in vitro, in vivo, etcétera. Protección de resultados. Antes de sacar el producto al mercado, pues protegerlo mediante patente o secreto industrial. Aquí hay que tener en cuenta muchos factores como el recorrido que va a tener el producto del mercado, lo que hemos visto antes, si me merece la pena o no, porque como sabéis, muchas veces muchas empresas optan por el secreto industrial porque, bueno, en algunos países no se respetan de todo las patentes y, bueno, pues puede ser una fuente, por así decir, de bibliografía para otros cuando intenten desarrollar el producto análogo. Estaría la definición de la estrategia comercial, siempre pues que nada, como toda empresa, pues sacar un producto al mercado, una sinergia entre distintas áreas, evaluación de la estabilidad, marketing, posicionamiento del mercado y comercialización. Ahora, por hablar un poco dentro, aunque todos lo tendréis claro, cuáles son los procesos fundamentales, pero bueno, vamos a pensar en que un extracto es una infusión, como la que nos hacemos en casa, no es así, pero bueno, la parte inicial sí, una infusión que llevásemos a sequedad para tenerla en un polvito y luego dosificaríamos sobre algún producto. Entonces, básicamente, aunque no es así, porque según, es decir, en una infusión en nuestra casa siempre nos llevamos los productos solubles en agua. Como he comentado, a nosotros nos puede interesar sacar un producto que su activo es totalmente insoluble en agua, por lo tanto, pues hay que definir el proceso, pero tendríamos, por analogía a lo que comentaba, la etapa de extracción, lo que haríamos en casa, una vez hecha esa infusión, ese contacto de disolvente a emplear, eliminar lo que serían las hojas de té, pues la etapa de filtración, una etapa de concentración, es decir, para reducir el contenido en agua, una etapa de secado, este es el proceso más general a la hora de desarrollar un extracto, y posterior acondicionamiento y estandarización y envasado. La estandarización es que, bueno, si el objetivo de mi extracto de pomelo es obtenerlo, venderlo al 45% en flavonoides, pero mi sistema de fabricación me permite obtenerlo al 55%, pues nada, mediante carrier, mediante productos aditivos alimentarios, yo diluyo para llegar a la especificación que le he dicho al cliente y no venderlo ni con más nivel ni con menos de activo. Y de esa forma, cuando el cliente quiera preparar, por ejemplo, unas cápsulas y decir, consumir 2 cápsulas, él sabe qué diarias, el cliente sabe qué contenido debe añadir en cada una del extracto de pomelo. Existen también unos tratamientos específicos y etapas de purificación en otro tipo es decir, tanto en estos, pero por ejemplo, etapas de purificación serían ya extractos más especiales. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 fábricas en Bioser orientadas a extractos, también tenemos de probióticos y lípidos, pero una de las fábricas que estaría en Cáceres para mezclas hidroalcohólicas, y luego tenemos en Peñafiel, en Valladolid, otra fábrica solo para productos de extracción acuosa, pero con tecnología de resinas, es decir, te permiten, aunque sea acuosa, te permite purificar en el activo de interés, mediante absorción, resinas de intercambio iónico, etc. Y como el resto de pasos son muy generales, pues nada, voy a destacar un poco estos que he seleccionado, el caso de la extracción, por poner algunos ejemplos, el secado, tratamiento específico y purificación.
En el campo de la extracción, ya sabéis, según cuál sea el activo de interés, nosotros nos dedicamos a vender moléculas de metabolismo secundario y parece que todas son sólidas, pero en muchos casos, acordaros que, aunque luego tienen aplicación perfumería, pero existen las esencias. Entonces, dentro de cuál sea mi activo de interés y teniendo en cuenta la etapa de infusión, ¿cómo la voy a hacer? Ahora sí, aplicada al campo de los extractos. Pues puedo emplear determinados reactores, es decir, reactores donde voy a fijar la temperatura y la agitación. También existen alambiques más o menos modernos, la tecnología de arrastre de vapor. Ahí en ese caso es una corriente de vapor de agua pasando por una planta, arrastra lo que serían los componentes volátiles, que son las esencias. Las esencias están compuestas de moléculas de peso molecular bajo, que hacen que, bueno, que sean volátiles y por lo tanto con un arrastre de vapor se pueden obtener y posteriormente, como el aceite esencial tiene distinta densidad de agua, separar como separaríamos el aceite del agua en un embudo de decantación y ahí tenemos la esencia. Luego estaría también el tema de percoladores, sistemas de percolación. Para que hagáis la idea, un percolador es como una cafetera para hacer el café italiana, porque ahora hay muchas, iba a decir el ejemplo de la cafetera italiana, pero ahora ella, vaya, Dolce Gusto y todas estas, pues iría mediante otro mecanismo, pero mediante lo que sería una cafetera italiana en gigante, sería un percolador. Y bueno, y por supuesto tecnologías más verdes como fluidos supercríticos, que sería un poco aplicar la extracción mediante CO2. Por lo tanto, ya sabemos que del producto final pues va a estar totalmente exento de disolventes. A la hora de esta extracción también se selecciona el tipo de disolvente: agua, CO2, mezclas hidroalcohólicas, solventes orgánicos, se puede emplear, nosotros no, pero hay gente que utiliza, por ejemplo, en aromas, la ley de aromas permite utilizar pues hasta acetato de etilo a la hora de desarrollar un producto, siempre y cuando luego se elimine. Por lo tanto, se llama lo que es un coadyuvante, es decir, los coadyuvantes alimentarios son sustancias que se emplean durante la fabricación de un alimento, pero que resulta que al final tienes que eliminar hasta el nivel técnicamente posible, como se dice, es decir, dejarlo a nivel de traza y en muchos casos, como hemos visto antes en las fichas de especificaciones, pues al nivel que indica la legislación. Ese es el mínimo, el máximo permitido que puede llevar. Y bueno, luego existen otras tecnologías como más modernas, ultrasonidos, microondas, alta presión, etcétera. Y en este caso, pues nada, en esta etapa, que es la más importante, esta es la que va a definir la composición del producto, luego el acondicionamiento, es decir, la parte donde tú estás extrayendo de la planta lo que te interesa. Pues tienes que seleccionar qué disolvente, ¿cuál elijo? Pues bueno, así dicho rápido, sería donde el activo que te interesa sea más soluble. De esa forma, pues va a conseguir tenerlo en mayor proporción. Y ya si rizamos el rizo, dices, donde el activo que te interesa sea más soluble y el resto de componentes procurar que sean insolubles. ¿Para qué? Para llevarme la máxima concentración, cantidad de activo, pero luego menos masa de la parte de la planta que no de la materia prima que no me interesa. De esa forma es como aumentamos la concentración. Si yo tengo 100 gramos de la planta de flavonoides, pero resulta que obtengo también, extraigo en mi producto una cantidad altísima de componentes que no sean flavonoides, al final mi concentración será muy bajita. Entonces, pues nada, por supuesto el disolvente, el número de extracciones, el ratio de disolvente, es un poco como todo es soluble hasta que se satura y deja de ser soluble. Por lo tanto, el ratio de disolvente es importante definirlo para saber cuál va a ser nuestro volumen final, etcétera. La temperatura de extracción, ya sabéis que trabajamos con productos naturales, unos son más lábiles que otros, más termolábiles, etcétera. Y el tiempo de extracción. Por volver al mismo ejemplo, cuando hacemos un té verde, una infusión de té, inicialmente cuando la sacamos en caliente está amarilla, está, vaya, de un color así clarito, pero si nos lo dejamos más tiempo, incluso se nos olvida y se queda en la tetera, se pone marrón oscura. Todo eso depende también de, aparte de fenómenos de oxidación, de que ha pasado el tiempo, hay muchos antioxidantes que se van oxidando, pues aquí se ha extraído más. Es más, si lo probamos ese té oscuro, está mucho más amargo. Eso quiere decir que ya se han extraído otro tipo de componentes que bueno,
pues hacen que baje la pureza de lo que a mí me interesaba. Por lo tanto, el tiempo también es muy importante definirlo en lo que serían los diagramas de proceso. Como etapa de secado, que es una de las más conflictivas también, porque acordaros que el producto es un producto natural que debemos conseguir que sean estables en el tiempo. Podemos conseguir desde sistemas tan conocidos como el secado a vacío. Ya sabéis que los productos naturales no deben secarse a una alta temperatura porque se pueden degradar. Por lo tanto, el secado a vacío, como veis, ya puede ser secado de estufa a vacío, en bandeja, etcétera, como un secador de paletas también a vacío, o sistemas más empleados, como sería la atomización, que todos conoceréis. Este es uno de los sistemas preferidos porque te permite, ya sabéis, pulverizar una disolución y mediante la adición también de un carrier para obtener el producto en polvo, de una forma que no sufre térmicamente, porque el tiempo que está en contacto con la temperatura es ínfimo. Y bueno, y tecnologías también más avanzadas como lo que sería de secado, un filtro Nucha, es decir, el tanque que tiene un fondo poroso en el fondo donde vamos consiguiendo mediante presión que vaya perdiendo agua y mediante temperatura, pues la parte superior puede secar perfectamente el producto. Son tecnologías de secado que se suelen utilizar en el campo de los extractos. Lógicamente, pues muchas veces nosotros incluso, contactamos con algún proveedor nuevo de materia prima y nos dice, bueno, os vamos a mandar una materia prima seca. ¿Dónde la vais a secar? Pues en un horno. Pues cuando nos llega la materia prima, pues no tiene activo. ¿Por qué? Porque se ha degradado. Por lo tanto, siempre pensad que en las etapas de fabricación de los extractos deben ser etapas que hagan que lo que sean las moléculas, que es lo que comento, hay moléculas dentro de los extractos de su metabolismo secundario, por ejemplo los triterpenos, que son muy estables, pero los polifenoles, por ejemplo, tan conocidos, los antioxidantes, que tanto salen en publicidad, como son antioxidantes, lo que hacen es captar oxígeno, hacen su trabajo, no es que sean lábiles, por lo tanto, pues hay que procurar que no estén presente el oxígeno, que no se oxiden durante la fabricación, no haya un aumento innecesario de temperatura, etcétera. Por lo tanto, en esta etapa se fija temperatura, vacío, el tiempo de secado, y el tiempo viene determinado muchas veces por el objetivo. Si habéis dado cuenta, en la ficha de especificaciones que adjuntaba, indicaba menor del 5% de humedad. Por lo tanto, el producto debe secarse. Por ejemplo, la permanencia en un secador a vacío debe ser, fijando los parámetros adecuados de temperatura y vacío, debe ser la suficiente como para que el producto esté dentro de especificación, es decir, tenga menos de un 5% de humedad. Y dentro de la etapa de purificación, esto encarece en muchos casos lo que serían los productos, por eso he dicho que en algunos casos, pero bueno, muchas veces merece la pena. Gracias a esta purificación uno puede conseguir que tu extracto esté enriquecido en una concentración muy alta de activos, y eso el cliente lo va a agradecer. Si yo necesito tomar 50 miligramos, por así decir, de flavonoides diarios, porque lo ha dicho la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, para tener, por ejemplo, la eficacia a nivel de salud, vamos a imaginar, es un ejemplo, 50 miligramos diarios de bioflavonoides, pues no es lo mismo que yo te esté vendiendo un producto que tiene un 1% a que tenga un 50%, como he dicho antes, de 45% bioflavonoides. A la hora de introducirlo en alimentos o a la hora de incluirlo en pastillas, lógicamente cuanto más concentrado, más deseable. Por lo tanto, aunque son productos más diferenciados, en muchos casos hay que afrontar el empleo de las técnicas de purificación. Estas técnicas de purificación puede ser inducción de la cristalización por solubilidad durante el proceso y recogida del producto, esos cristales que se forman tanto en un filtro Nucha, voy a volver a indicarlo aquí, ya sabéis, una vez que tenemos el producto sólido se retenía arriba, o bueno, muy empleado también en el campo de los extractos, lo que sería un filtro prensa, jugar con lo que sería estos sistemas de filtración. Hay que procurar emplear sistemas que no se colmaten rápidamente, que es lo que suele ocurrir en este campo cuando no se tiene experiencia. Y bueno, y el tema de las resinas. Aquí viene un poco indicado
dentro del campo de lo que sería, es decir, intento explicar aquí básicamente en qué consiste. Aquí tenemos la mezcla en el punto número 1, todo mezclado, y mediante una fase móvil, una vez que yo tenga mi extracción hecha, lo aplicaría dentro de columnas de resina, y mediante la adición de determinada mezcla, agua a un pH, etanol, una mezcla hidroalcohólica, hago que a lo largo del recorrido de lo que sería la fase estacionaria o resina se quede retenido mi producto o mi activo de interés. Todo es extracto, pero por ejemplo a mí me interesa el rojo. Pues bueno, ver cómo con resinas conseguiría tener una fracción casi al 100% enriquecida en ese activo. Por lo tanto, la tecnología de resina es muy importante y constantemente están saliendo al mercado distintos tipos de resinas. Iónicas, es decir, pues resinas catiónicas, aniónicas, resinas de absorción, la stevia, el edulcorante a 960, el que está permitido, el que vende el supermercado, es una extracción por ejemplo, de la hoja, pero luego se pasa por una columna de intercambio iónico. Es decir, el método de fabricación incluso está determinado por la ley para conseguir una pureza mayor del 95%. Si no se llega a esa pureza, no se puede vender. Sería legal vender ese edulcorante, aunque estuviese dulce y uno lo puede preparar en casa de infusión, pero en el mercado no podría estar. Por lo tanto, en ese caso, en ese producto en concreto y en muchos otros, hay que conseguir un nivel de purificación altísimo, y la forma más efectiva para llegar a niveles altos son las resinas de purificación. Y bueno, tratamientos específicos, pues según, como decíamos, a la hora de afrontar, eliminar algún o reducir algún contaminante puede haber mucho, pero como ejemplo, pues he hablado de tratamientos microbiológicos, que siempre de una forma u otra se le da a todos los productos, sea cual sea el proceso. Entonces, esta etapa puede ser etapas de microfiltración, pasteurización, etcétera, que bueno, ya son muy comunes en el campo de los alimentos. Y bueno, terminando, una vez que tenemos el producto, una de las ventajas de trabajar con extractos vegetales es que una vez que ya tenemos nuestro polvito estandarizado a nivel de activo, pues mediante una dosificación, sabiendo la dosificación, mediante una formulación adecuada y el formato correcto, pues son de aplicación horizontal. Por lo tanto, puede aplicarse tanto a complementos, medicamentos, alimentos y bebidas, nutracéuticos, como ahora dicen, alimentos funcionales, incluso aunque nosotros no vamos a estos campos, cosméticos. Hay activos que se pueden tanto tomar por vía oral como vía dérmica, y son positivos en ambos casos. Y bueno, incluso en el campo de la agricultura se están empleando últimamente los activos vegetales, quitosano, etcétera, que ya sabemos que el quitosano es un producto también para alimentación, que bueno, está en el crustáceo, en este caso un extracto de crustáceo, pero también se aplica en agricultura, un herbicida de la planta. Por lo tanto, el campo de los extractos, destacar que son productos de aplicación horizontal. Y bueno, espero que he intentado, veo que he respetado el tiempo, y bueno, espero que haya resultado interesante la presentación, y cualquier duda que queráis hacer podemos verla. Gracias. Bueno, gracias a vosotros por la oportunidad de impartir esta presentación. Bueno, mira, tenemos algunas preguntas que te voy a pasar. La primera que tengo aquí, si la liofilización puede ser una alternativa rentable económica en este caso, o si cae más allá de permitir. Perdón, se le escucha entrecortado, por lo menos la última frase. Sí, yo creo que hay una resonancia por ahí. No sé si, por favor, que la gente apague el micrófono, que si no creo que hay resonancia. Sí, te preguntaba que si consideras que es una pregunta que hacen aquí las personas que lo han estado siguiendo, si consideras que la liofilización es una alternativa económicamente viable o no en estos sistemas. No, Lo había quitado por el tema de la resonancia. Sí, perdón. La liofilización, que es a la hora de secar, es una gran alternativa, pero quizá en el campo de los extractos, ya a nivel industrial, en fabricaciones de lotes grandes, otra cosa sería un producto de gran valor añadido que en muy poca dosis puede funcionar, pero en el campo de los extractos
aunque es una gran tecnología de secado, no lo empleamos. Por ejemplo, en nuestra línea de fabricación, que la fábrica la tenemos aquí en Granada, de probióticos, por supuesto que la forma preferida, y aparte que es la más segura a la hora de conservar lo que serían las bacterias, los probióticos, es la liofilización. Pero industrialmente, por tiempo de empleo, como en el campo de los extractos, industrialmente muchas veces estamos hablando de cantidades bastante grandes. Es decir, podemos llegar a volúmenes de extracción de 20.000, 30.000 litros, en algunos casos menos, y claro, aunque hay una etapa previa de evaporación, que esa habría que incluirla, la liofilización, pues bueno, sería, en principio, no es de las más empleadas en el campo de los extractos vegetales. Por supuesto, es una gran técnica, una gran tecnología de secado. Sí, hay otra pregunta que se refiere a los... En algún caso sí es cierto que si se está trabajando con una molécula, que ocurre en muy pocos casos, es extremadamente lábil, termolábil, la liofilización podría ser una solución. Pero es cierto que, bueno, dentro de lo que cabe, existen otras metodologías durante el proceso para evitar esta degradación. Y bueno, en el campo de los extractos no es tan común, sobre todo en extractos de fabricación industrial de altas cantidades, utilizar esta técnica de secado. Dígame, me decía, perdón. Sí, hay otra pregunta respecto al uso de otros disolventes que no sean el agua y el etanol. Entiendo que tienen que ver con aspectos de seguridad, pero bueno, comentan la acetona, diclorometano, cloroformo, en fin, un poco que Sí, comenten. bueno, eso creo que ni están permitidos. Hace tiempo que no accedo a la ley de aromas, que quizá la única ley donde uno puede apoyarse para usar esos disolventes, aunque bueno, hay países que los emplean, sería la ley de aromas. En la ley de lo que serían los aromas alimentarios, es decir, sustancias que se le echan a los alimentos, pues, a los alimentos, pero no con vista a darle una funcionalidad, sino con vista a darle una propiedad como conservante, antimicrobiano o tal y como dice, o un aroma o sabor. Si no, no se pueden añadir. En esos casos sí se permitían algunos disolventes, pero yo creo que los clorados, como el diclorometano o cloroformo o acetona, eso ya lo veo excesivo. Me refería a acetato de etilo, que son, dentro de lo que cabe, es un disolvente que en Bioser no empleamos, pero bueno, está en la naturaleza, por así decir. En cualquier fermentación se generan trazas de diclorometano, etcétera. Pero el cloroformo y otro tipo de disolventes orgánicos no, vaya, que no están permitidos en ningún cuadro regulatorio. Sí, hay otra pregunta aquí que estoy leyendo preguntas de los asistentes. Muchas veces, perdón, muchas veces por aclarar, sin entrar dentro de disolventes ya como los que me ha comentado, pero a la hora, ¿por qué hay problemas a la hora de emplear disolventes? Yéndonos a disolventes que no estén tan mal vistos, pero lógicamente tienen una capacidad de solubilidad diferente al agua, se basa en la siguiente suposición. Cuando yo me como un pomelo, mi estómago trabaja de forma así enzimática acuosa para extraer lo máximo posible y digerir. Lógicamente en mi estómago no tengo acetato de etilo, por lo tanto no es representativo, no puedo decir que ese extracto haya componentes que habitualmente yo tome por la dieta, porque normalmente yo cuando me he tomado un pomelo, mediante algún disolvente específico puedo obtener moléculas que realmente no hubiera digerido mediante un proceso digestivo. Entonces, por eso muchas veces cuanto más se parezca al agua o agua etanol, es lo preferible a la hora de poder desarrollar productos con vista a que luego no haya problemas en la aplicación por antecedente de uso. Hay otra pregunta aquí que se refiere a la incorporación de los extractos en nanoemulsiones, o sea, si se introduce dentro de materiales, alimentos o nanoencapsulados, bueno, supongo que si la reglamentación cambia según el tipo de aplicación que hay, ¿no? Sí, por supuesto. A partir del extracto, primero saber si, por ejemplo, una nanoemulsión, con qué tipo de excipiente o aditivo se ha preparado. Es decir, según el sector donde uno quiere, siempre se basa en según el sector donde uno quiera sacar producto. Por ejemplo, aquí en Bioser vamos mucho a lo que serían también leches infantiles, etcétera, y por lo tanto existe una reglamentación donde te dice qué aditivos están permitidos y qué aditivos no. Entonces puede que en esa reglamentación no te lo permitan, pero para otro tipo de producto, es decir, yo por ejemplo quiero hacer un complemento alimenticio, pero
quiero que se me disuelva, más que en pastilla va en sobre, entonces quiero que se me disuelva, pero lo activo insoluble, bueno, pues voy a prepararlo en forma de emulsión, siempre y cuando dentro de Food Supplement ese excipiente que va a emplear, o excipientes, esos emulgentes, esos productos que va a preparar para hacer esa emulsión estén permitidos, pues no habría problema en emplearlo. Es más, aumenta el coste, pero también podríamos decir que aumenta el valor añadido en esa aplicación, su empleo. Nosotros normalmente vendemos lo que sería el producto cuando vendemos intermedios para la fabricación de productos finales y básicamente va con carriers alimentarios que estén permitidos en todas las reglamentaciones. Entonces, con vista a diluir el extracto en la etapa de estandarización, como decíamos, de emplear alguno, pues utilizamos eso, carriers, maltodextrinas, celulosas, etcétera. Productos básicamente naturales y que son considerados, por así decir, prácticamente alimentos. Bueno, hay una pregunta aquí un poco de profeta. Es respecto a cuáles son el tipo de extractos que están, digamos, más activos de cara al futuro, que se están preveyendo que hay más necesidades o más exigencias por parte del público para ello. Si hay algún tipo de cosa que puedes comentar en torno al futuro. Sí, bueno, quizás la pauta la va a marcar cuáles serán las enfermedades o dolencias que vayan ahí presentándose a corto y medio plazo. Por ejemplo, este año hemos tenido un alto índice de venta en productos antivirales. Lo podemos imaginar por qué. Entonces, claro, eso nos lo preguntan hace 2 años y nadie lo hubiera dicho. Pero bueno, con todo este tema, esta desgracia del COVID, pues resulta que ha habido una tendencia a ese tipo de productos que, por supuesto, las empresas se han puesto las pilas para desarrollar productos más innovadores y más funcionales en ese campo. En el futuro, yo creo que en los próximos años, por lo que sea, va a haber bastantes productos para evitar lo que serían las infecciones, productos antivíricos, productos antimicrobianos, etcétera, productos que refuerzan el sistema inmunitario. Y bueno, lo que hemos comentado, básicamente las tendencias de lo que se vaya a sacar a nivel de de medicamentos, serán las tendencias en complementos, visto desde distintos puntos de vista. Yo creo que poco a poco estas reglamentaciones lo que hacen es evitar, lógicamente, si yo estuviese en una industria farmacéutica, querría poner todas las trabas de reglamentación y de regulaciones a los que fabrican extractos y otro tipo de componentes saludables que no son fármacos y pueden tener una funcionalidad análoga, todas las trabas posibles. Al igual que si vendiera aceite de oliva virgen extra, que ocurre, en Italia somos, y en España y en Italia pues somos máximos productores, pondría traba a que puedan salir extractos derivados del aceite de oliva con sustancias, como se conocen, muy beneficiosas que hay, unos polifenoles específicos que hay en el aceite de oliva, unos triterpenos, para aplicar en alimentos, porque dice, la gente va a tener las propiedades saludables del aceite de oliva virgen extra. Por ejemplo, nosotros tenemos algún producto en ese sentido desarrollado. Van a poder aplicar ese extracto en alimentos. Entonces la gente ya no necesitará, si lo que va buscando es la capacidad cardiovascular beneficiosa del aceite de oliva virgen extra, no será necesario que consuma grasa, por lo tanto llegará. Pero ahora mismo, pues por ejemplo, ese tipo de productos solo se permiten en Food Supplement. Y bueno, pues la tendencia también hacia qué productos se puedan hacer la dirá el marco regulatorio. Es decir, desde el momento que se puedan añadir en alimentos productos saludables, como actualmente prácticamente no se puede, solo muy poquitos, los que hay en la lista de las distintas reglamentaciones europeas y de los distintos países, pues lógicamente serán los productos diana. Pero bueno, si lo que se dice habitualmente, yo creo pues lo que está ocurriendo en la sociedad con el desarrollo, la obesidad, se sabe que la obesidad es, por así decir, ya una pandemia también, la diabetes infantil, todo ese tipo de productos que hacen que el nivel de vida, la forma de comer, etcétera, o el estrés, pues productos para el síndrome metabólico, diabetes, obesidad, y por supuesto, pues nada, hay mucha tendencia hace años, porque bueno, no todo lo hacemos mal, también últimamente hay mucha tendencia al deporte, productos para deportistas, etcétera. Pero bueno, muchas veces son los factores externos, tanto no hay que destacar casos tan significativos como lo de la COVID, pero sí el marco regulatorio y lo que se vaya permitiendo.
Bueno, la última pregunta, ya antes de terminar, es respecto a los residuos que se generan, cuál es la forma de tratamiento o qué se hace con ellos. Sí, los residuos que se generan, básicamente, aunque se podría hacer, pero como cualquier fabricante, necesitas tener tu materia prima estable. Por lo tanto, el subproducto, porque bueno, más bien a mí ya, aunque en muchos casos hay residuos que en el momento que empiezas a comprarlos o que se empiezan a vender, porque una vez que una empresa empieza a obtener utiliza una materia prima para obtener un producto, empiezan a hacerlo todas las demás porque indica que los costes de fabricación van a ser inferiores, pues lógicamente una vez identificada esa materia prima es deseable, por ejemplo, que esté seca y que esté seca en unas condiciones donde el activo de interés, que a veces es muy estable pero a veces no, sea estable. Por ejemplo, en los productos con hoja de olivo, muchos productos derivados del olivo, ya sabéis, la loropeína para la tensión, etcétera. Esos productos, si lo que se va buscando es el antioxidante, pues se sabe que hay que secarlos en el campo, al aire. En un horno se oxidarían rápidamente, o en un tipo de horno rotativo se degradarían por temperatura. Se puede hacer con una corriente específica, pero sí, sería sobre todo que en el secado se favoreciese lo que sería, se evitase la pérdida del activo que me interesa. Para esto tiene que estar seco y luego en la extracción que esté seco favorece la penetración del disolvente dentro del tejido. Y por supuesto, según el sistema de extracción que tenga cada empresa, el tamaño de la materia prima. Yo puedo comprar una materia prima, pero necesito que esté con un tamaño de partícula y eso depende del sistema de extracción que tiene cada uno. Hay empresas que le interesa que esté en polvo, totalmente en polvo, pero en empresas que tienen otro sistema de extracción, pues dicen, no, las necesito troceadas. Y por supuesto, nosotros, al igual que he enseñado una ficha, una hoja de especificaciones de un producto final, tenemos hojas de especificaciones de materia prima. Es decir, cuando vamos a buscar proveedores, por ejemplo, para el pomelo, pues ya va específicamente indicado el tamaño de corte que queremos, el grado de humedad, porque lógicamente tiene que tener un grado de humedad aunque te venga seco, y también, por supuesto, los contaminantes. Es decir, la materia prima se define, puede ser una respuesta también a la pregunta, hay que cuidarla para que cumpla con por ejemplo, un nivel de microbiología. Dice, vale, es un subproducto, pero tengo que procurar que, por ejemplo, las unidades formadoras de colonias de bacterias no superen los 100.000 en el caso de lo que es la materia prima. Vale, que luego en el producto final es ínfima esa cantidad, pero la materia prima tiene cierto margen permitido, lógicamente acá es un subproducto, pero debe cumplir. Entonces, pues son parámetros de acondicionamiento. Una vez obtenido su producto, sobre todo acondicionamiento. Lo mejor es el secado, la etapa fundamental, porque en el momento que quita el agua inhibe determinados factores de degradación. Y bueno, y ya acondicionamiento como tamaño de corte, etcétera.